Buenas, ¿cómo están? En este video vamos a ver lo que son las rutas estáticas para poder justamente comunicar dos routers y lograr la comunicación entre diferentes tipos de redes, ¿sí? Vamos a partir entonces desde un router. Recordemos que nosotros utilizamos en este caso las configuraciones para lo que es el puerto serial. Vamos a colocarle un enlace serial de este lado para este router. Y vamos a colocar otro tipo de router donde también vamos a, fíjense, colocarle el puerto serial para justamente esa conexión entre routers. Eso por un lado. Fíjense que acá podemos analizar y terminar de conectar puerto serial con el puerto serial, recordando que acá vamos a configurar la red entre los routers. Bien, vamos justamente a configurar esa parte serial. Vamos a colocar, recordemos que es una red de tipo, simulando una red de tipo WAN, por ende vamos a tener una dirección de clase A, y ahí vamos a justamente encender el puerto de ese router. Lo que acabamos de configurar es este enlace. ¿Cómo vamos a hacer con el otro? Lo mismo, teniendo en cuenta que como forman parte de la misma red, tenemos que tener el mismo, la misma máscara de subred con la misma formato de la dirección IP, pero en este caso va a ser el equipo número 2. Fíjense que ahí encendemos el puerto y ahí tenemos la comunicación entre las dos redes, por este lado. ¿Sí? Ahí tenemos la comunicación entre las dos redes. Lo que vamos a tener de este lado para cada una de las dos es una red de tipo LAN, siempre utilizando un switch para poder gestionar los paquetes y la comunicación de esa red y poder lograr colocar en todos los puertos fase Ethernet del switch la cantidad de equipos que se requieran en este caso, y teniendo en cuenta que se van a utilizar justamente el puerto fase Ethernet 0 con cualquier puerto del switch en este caso, y lo mismo para este caso de acá. Desde aquí ya podemos justamente colocar el equipo que se va a estar comunicando de un lado y el equipo que se va a estar comunicando del otro. ¿Sí? Recordemos que acá tenemos una red de tipo LAN y acá tenemos otra red de tipo LAN. En el medio una red WAN. Vamos a colocar el puerto enlazado en cualquier interfaz del switch. Vemos ahí, fase Ethernet con el fase Ethernet. ¿Qué nos va a pasar ahora? Nos va a faltar configurar justamente la interfaz del router, ya que de un lado tenemos la dirección de IP de la red de tipo WAN y por otro lado tenemos la dirección IP de la red de tipo LAN, donde vamos a utilizar una dirección IP de clase C para justamente configurar esa dirección IP, esta red de tipo LAN. Vamos a colocar la 01 en este caso, sabiendo que de este lado de la red lo que vamos a tener es ese tipo de red, ¿sí? Sabiendo también que ese dispositivo del router, esa interfaz, es la puerta de enlace de la red, ¿sí? La puerta de enlace a la cual todos los equipos van a tener que acceder para poder salir o entrar o que la información ingrese, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta esa dirección IP principal. Vamos a encender el router o encender básicamente ese puerto fase Ethernet para que esté acá emitiendo señal. Y ahora vamos a configurar el equipo, que tiene que tener relación a la red que acabamos de configurar, la 192.168.0.2. ¿Por qué? Porque el default gateway, fíjense la máscara subred, en este caso para clase C, el default gateway va a ser justamente esa dirección que estábamos hablando recién, la 192.168.0.1. Esto hace referencia que vamos a acceder a la red desde esa interfaz del router. Bien, verifiquemos si hay comunicación. Efectivamente lo hay. No va a faltar hacer entonces, vemos que hay comunicación entre los dos routers también, entre los diferentes tramos, ¿sí? Y fíjense que si queremos ver si tenemos comunicación entre este equipo y este router, falló, porque no hay una ruta que permita llegar hasta acá. Es lo que vamos a configurar ahora.
Previo a eso tenemos que terminar de configurar esta red donde la interfaz fast Ethernet 0. En este caso vamos a colocar otro tipo de justamente la fast Ethernet 0. Otra dirección de clase C para una red de tipo LAN. Va a ser la 1.1. Podríamos usar en este caso. Y encendemos el puerto. Y la PC va a ser la 192.168.1.2. 192.168.1.2. Máscara subred, clase C. Y recordemos la puerta de enlace, la del default gateway, va a ser la de la interfaz del router que acabamos de configurar. 1.1. Bien, fíjense que tenemos configurados todos los tramos de la red. Entonces, vamos a verificar eso. Justamente el equipo con el router se comunica perfectamente. Este router con este router se comunica perfectamente. Y este router con este equipo se comunica perfectamente. Ahora, este equipo con este equipo no se comunica perfectamente. ¿Por qué? Porque entre medio hay una red de tipo WAN acá, la cual básicamente no sabe cómo llegar a esta red. ¿Sí? Y también esta red no sabe cómo llegar a esta red. ¿De qué manera se va a llegar? A través de lo que se conoce como el enrutamiento estático. Bien, entonces una vez que tenemos todos los tramos configurados y vemos que en todos los tramos tenemos comunicación, tenemos que configurar las rutas estáticas para poder lograr esa comunicación. ¿Qué es lo que vamos a configurar en cada uno de los routers? Básicamente la ruta que no conoce, ¿sí? Indicarle para que sepa que a través de una red que el router conoce va a encontrar otra red que no conoce. Por ejemplo, le vamos a indicar que a través de la red 10.0.0 va a poder llegar a la red 192.168.1.0. Lo mismo a este router, le vamos a indicar que a través de la red 10.0.0.0 va a llegar a la dirección 192.168.0.0. ¿Cómo vamos a hacer esto? De esta manera. Este router sabemos que conoce estas dos redes que ya veníamos hablando, ¿sí? La 192 y esta red. Pero la red que no conoce es esta red. Entonces le vamos a indicar que a la 192.168.1.0 con máscara subred 255.255.255.0.0 va a llegar a través de la dirección 10.0.0.0. Agregando ahí esa ruta que no conoce. De esta manera vamos a hacer lo mismo para el otro lado, para el otro router. Vamos a decirle que, en este caso, la dirección o la red 192.168.0.0 con máscara subred 255.255.255.0 la va a encontrar a partir de la red 10.0.0.0, agregando ahí justamente esa ruta. Vamos a ver entonces y analizar ahí que si ahora se quieren comunicar los equipos, se hacen de forma exitosa. Quiere decir que los routers a la hora de direccionar los paquetes sabe que la ruta de esta dirección IP la va a encontrar a través de los saltos que tiene en el router y la configuración. ¿Sí? De esta manera configuramos rutas estáticas para lo que es este Cisco Packet Tracer. No te olvides de darle me gusta, de suscribirte al canal si te gustó el video y nos vemos la próxima. Muchas gracias.